Con motivo del confinamiento estamos asistiendo a todo tipo de nuevas realidades. Unos son los policías de los balcones y otros son los policías reales. Hay una discusión abierta de si de esta crisis vamos a salir más vigilados o vamos a salir más solidarios. Parece ser que las dos tendencias están ahí y cada uno parece que quiere atraer el ascua a su sardina. Para discutir de estos temas queremos hablar hoy con una periodista que conoce muy bien el ámbito de las políticas de interior, conoce muy bien todo el ámbito de las políticas de la justicia y tiene una especial sensibilidad para que no nos silencien la democracia aprovechando cualquier excusa. Elisa Beni, un placer tenerte aquí con nosotros en La Frontera. Un placer, Juan Carlos, igualmente, es mutuo. Lisa, acabas de publicar un artículo en el diario planteando Marlaska afloja, ¿no? Una llamada de atención al ministro del Interior. Y la primera discusión que tú planteas es que siempre hay una tensión entre democracia y eficacia que parece que ahora se hace como más candente. Es que históricamente, cada vez que la sociedad es sometida a un estrés determinado, siempre se produce esta tensión entre los que quieren la máxima eficacia y los que quieren una eficacia que sea compatible con los derechos y libertades. Esto lo vivimos en España durante toda la etapa de la lucha contra el terrorismo de ETA. De facto, nos colaron de rondón algunas reformas legales que al final han servido para reprimir 20 años después o 10 años después de aprobadas a personas que nada tenían que ver con lo que ha sucedido. Como por ejemplo hemos podido ver en el tema del proceso en Cataluña, que se han aplicado algunas reformas que se hicieron pensando en el terrorismo de ETA, por ejemplo. Cuando cayeron las Torres Gemelas por el atentado de Al-Qaeda, pues también se produjo claramente en Estados Unidos esa tensión. La Patriot Act es una realidad que se produce porque los que prefieren la eficacia están dispuestos a entregar muchas cosas. Guantánamo es evidentemente un resultado de eso y entonces siempre sucede. ¿Cuál es la diferencia que yo veo ahora? Que ahora el riesgo es un riesgo que nos atañe a todos directamente. Es decir, estos que os he mencionado atañían a la sociedad occidental y a todos en tanto en cuanto nos tocara, digamos, ¿no? Pero en este caso todos somos susceptibles de enfermar y de que el virus nos provoque la muerte. Entonces, ahora mismo hay más gente dispuesta a entregarse, a entregar lo que sea, sin siquiera preguntar muy bien si hay métodos y fórmulas que sean menos lesivas con los derechos y libertades. Claro, y con esa frase terrible, ¿no? De yo no tengo nada que ocultar, por tanto no me importa que me vigilen, no me importa que pongan cámaras, no me importa que me hagan nada porque yo no tengo nada que ocultar, pero luego no es verdad, ¿no? Porque luego al final, por fortuna, todos tenemos algo que ocultar, ¿no? No es cierto ¿Sabes? que... ¿Sabes una cosa, Juan Carlos? Que yo creo, yo no sé si es porque yo tengo una formación que en inicio es cristiana, no lo sé, es decir, yo soy atea, pero efectivamente he tenido esa formación. De alguna manera sí tengo muy interiorizada que la intimidad es una parte sustancial de nuestra humanidad. Es decir, el ser humano, entre otras cosas, se diferencia de otras especies animales porque tenemos una intimidad sobre la que construimos nuestra personalidad. Destruir esa intimidad, y eso en las torturas y en muchos regímenes que las han utilizado, destruir esa humanidad es tanto como destruir la humanidad que hay en nosotros, ¿no? Y se ha intentado muchas veces destruir la humanidad de los individuos en las torturas, en los confinamientos, etcétera, mediante la destrucción de la intimidad. Por lo tanto, es algo que debemos de preservar como parte de nuestro núcleo duro como seres humanos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay mucha gente que no entiende o no entiende el gran valor que tiene para nuestra propia esencia esa intimidad. Me acabo de acordar en el Tribunal Supremo en Sudáfrica, al comienzo había una exposición con unos vestidos, ¿no? Con bolsas de plástico, ¿no? Y el origen de esa idea era una mujer que torturada, negra, por el régimen de Pretoria, que para humillarla la habían desnudado y ella con las bolsas de plástico se había construido, ¿no? Ropa interior. Y cuando murió, pues estaba con esa ropa interior y fue una referencia, como bien dices, ¿no? De ese pudor, ¿no? De esa intimidad que de alguna manera es una manera de encontrarnos con nosotros mismos. No deja de ser cierto, Elisa, que es verdad que ante un miedo absoluto, la petición del poder siempre es otórgame en este estado de excepción más garantías para que te defienda. Y en ese sentido, bueno, pues todo lo que se construye, ¿no? como un freno a la tarea de los que tienen que garantizar nuestra seguridad, bueno, pues parece que desaparece. Y ese es el corazón de tu artículo. Tú planteas, en primer lugar, que
notas como una exacerbación de los delitos de odio, que nacen por una cosa y parece que se están utilizando para otra. Bueno, es que a mí me parece tremendo y por eso no podía por menos que, que contarlo, el hecho de que durante los largos mandatos de la derecha, en los últimos de Rajoy, se hayan producido una extensión de unos delitos que son muy concretos y tienen unos destinatarios muy concretos y que esa extensión ahora mismo la vaya a heredar un gobierno progresista. Esto me parece inaceptable. Lo explico un poco más. Los delitos de odio surgen para proteger a unas determinadas unas minorías que además están tasadas en el artículo del Código Penal y por lo tanto, pues evidentemente se refiere a los judíos, se refiere a los gitanos, se refiere a los homosexuales, se refiere a todas aquellas minorías sobre las que hay discursos que incitan al odio y al acto de odio, es decir, a la violencia contra ellos. ¿De acuerdo? Hay experiencia, además, de que han sufrido... De que han sufrido estas persecuciones y de que las siguen produciendo. Entonces, esto está tasado en el Código Penal. Es esto y lo otro. Bien. Entonces, sucede que ahora se confunde el odio como sentimiento humano, es decir, el odio es un sentimiento humano como es el amor, ¿eh? Y el delito de odio es otra cosa. El delito de odio es la plasmación de eso en unas determinadas acciones violentas o de incitación a la violencia contra determinadas minorías perseguidas. Pero el odio en sí es humano, ¿no? Entonces, cuando ahora se contempla a alguien que se entiende que odia, pero que odia como podía amar o como podía mantenerse, digamos, ajeno, ¿no? Pues ese sentimiento se convierte en delictivo. Entonces vamos a ver, los sentimientos mezquinos, humanos, inanes, no son delito. Es decir, los seres humanos, con nuestras grandezas y con nuestras miserias, somos así. Y eso no significa que esa forma de ser transgreda la última línea roja que hemos puesto, que es la del delito, ¿no? Que es la del derecho penal. Entonces, bueno, pero no eres un delincuente. Claro, esto lo confunde, digamos, pues mucha gente del pueblo llano, ¿no? Que, bueno, en las redes y tal, pero es que lo que me parece el colmo es que lo confundieran las policías a las órdenes de los ministros del Interior de Rajoy y ahora lo vayan a confundir las policías a las órdenes del ministro del gobierno de Sánchez. Esto ya me llama mucho la atención y me indigna porque hemos estado mucho tiempo peleando, escribiendo, diciendo ojo con esto, ojo con intentar convertir en delito todo y ahora, bueno, pues veo que esa tendencia pues parece que sí. Buscas algunos ejemplos concretos, ¿no? Pones en el artículo de gente que dice, bueno, pues puede ser un imbécil, pero no es un delincuente. Ya, bueno, es que mira, por ejemplo, a mí me chocó sobre todo sobremanera cuando salió la representante de la policía en la rueda de prensa a avisar de que iban a perseguir a los que, por ejemplo, pues mostraran esa asquerosa y repugnante actitud respecto a los sanitarios, ¿no? Que, en fin, es humanamente tan difícil de comprender, pero sin embargo, el pretender convertir eso en un delito se escapa desde luego del tipo delictivo del Código Penal español, pero salió en una rueda de prensa oficial una representante de la policía a decirlo. Y luego hemos visto el caso este del tipo de Torrevieja, de este que llega y hace un vídeo en su casa y dice que no, que ha venido a infectarlos y todas estas cosas. Y entonces es que aquí la cosa se complica mucho, porque tenemos una fuerza policial, la Guardia Civil, que no sé cuánto tiempo utilizó en investigar a ese señor, el vídeo, lo que se veía detrás, en fin, para poder llegar a su casa. Llegar a su casa lo detuvo. Lo llevaron a presencia del juez y tenemos un juez de instrucción que dicta un auto totalmente demencial y que yo entiendo que la audiencia provincial le va a tirar, en el que no solamente le pone unas medidas cautelares, sino que le retira el pasaporte porque ha hecho un vídeo que ha colgado en las redes sociales. Es decir, vamos a ver, tengamos todos un poco de sensatez y a ser posible, pues jueces, fiscales y policías, pues más sensatez todavía si cabe. Claro. Por último, respecto de los delitos de odio, ¿se puede pensar que es un delito odiar al rey? ¿Odiar a las fuerzas y cuerpos de seguridad?
Pero vamos a ver, que insisto, que odiar es un sentimiento, que cada uno puede odiar a quien le dé la gana. Es decir, es preferible vivir sin odio, yo lo recomiendo. Vivir sin odio es mejor, pero bueno, puestos a odiar, puedes odiar a tu suegra o odiar al rey de España, da igual, es tu sentimiento personal e íntimo, ¿no? Y ya está. Es decir, es que eso no entra dentro del derecho. El derecho, y sobre todo el derecho penal es una especie de última ratio regis. El derecho penal es la última raya que la sociedad pone para decir, a partir de aquí no te dejamos pasar. Hasta esa raya moralmente hay desde la persona, digamos, más mezquina y deleznable hasta la persona más íntegra y consustancialmente mejor como ser humano. Pero todo eso entra dentro de otros terrenos que nada tienen que ver con el derecho penal. Primera conclusión, odiar a los médicos que se están jugando la vida por cuidarnos, odiar a los policías, odiar a la Guardia Civil, que por cierto, llevan el doble número de fallecidos de la Guardia Civil por culpa del coronavirus que de la policía. Odiar a estos cuerpos te hace seguramente un imbécil, pero no un delincuente. El segundo elemento que tú articulas en tu trabajo, dices también la persecución de discursos que se consideran peligrosos. También lo señalas como algo que excede nuestra legislación. Claro, es que eso es tremendo. Mira, hemos denunciado en reiteradas veces que durante los gobiernos de Rajoy se hicieron unas llamadas operaciones araña, en las cuales la policía salía a hacer una cosa que está prohibida, expresamente prohibida, que es prospectivamente a buscar delitos. Es decir, a ver si encuentras delincuentes, no porque se te pongan delante o porque veas el delito, sino porque sales, digamos, a pescar, a ver si pescas a alguien que pueda estar cometiendo un delito. Esto ya, en principio, en una democracia no funciona así. En segundo lugar, se hizo de una manera súper amplia, se sometió a procedimientos penales con pena de banquillo a muchas personas que han resultado finalmente absueltas, tuiteros, cantantes, en fin, a todo tipo de personas, ¿no? Y entonces, bueno, hemos estado diciendo, esto en una democracia no se puede hacer, señores. Y ahora, de repente, en un gobierno de coalición del Partido Socialista y de Unidas Podemos, hay un ministro del Interior, que a mí siempre me chocó que fuera ministro del Interior de este gobierno, pero bien, esto es otra cosa aparte. Hay un ministro del Interior que sale y nos dice que van a salir prospectivamente a ver si hay discursos peligrosos. Y entonces cualquiera que tenga mínimamente instalada la democracia en su sustento vital dice, ¿pero qué es un discurso peligroso y para quién? Es decir, ¿qué es eso de un discurso peligroso? ¿Y para quién? Porque evidentemente yo podría incluso estar de acuerdo con lo que le vaya a parecer un discurso peligroso a este gobierno, pero es que no quiero que nadie determine desde la autoridad cuáles son los discursos peligrosos para acabar con ellos, porque mañana lo harán otros, a los que mi discurso seguramente les parecerá peligroso. Es decir, la libertad de expresión es la base de una democracia y por lo tanto eso de, bueno, hay discursos peligrosos, pues claro, pues sí, hay discursos peligrosos, incluso incendiarios, ¿no? Pero yo soy partidaria a rajatabla de la libertad de expresión y desde luego de que la autoridad salga a buscar los discursos que le parece que no son convenientes, eso no voy a poder sancionarlo nunca, vamos. Quizá podríamos encontrar alguna diferencia entre un discurso, ¿no?, que es abstracto, que es teórico, o que alguien grite gitano, maricón, puta, feminista, hay que acabar contigo, ¿no? Porque ahí hay como no solamente un discurso, sino que también está invitando realmente a una agresión. Es decir, la causa-efecto entre lo que tú estás enunciando y la probabilidad de un daño es mayor. No sé si ahí se puede hacer algún tipo de salvedad. El derecho penal dice que solamente si hay una amenaza y la amenaza tiene verosimilitud o se puede cumplir. Es decir, a mí en las redes sociales me llaman hija de puta, feminista, ojalá te mueras o yo te daría no sé qué, un montón de veces. ¿Hay alguna posibilidad de que esas personas que no saben dónde vivo, que probablemente están lejos, que no tienen medios, incluso físicos, de agredir, vayan a hacerme algo? Pues realmente yo creo que no. Y por lo tanto no consideraría que son amenazas directas, ¿eh? Ahora, si dicen, te hemos visto salir con tu coche de tal color, del portar par de tal calle, y yo te voy a estar esperando en la esquina y te voy a matar, pues entonces ahí sí que a lo mejor pondría una denuncia por amenazas. Es decir, las diferencias yo creo que son claras. Ahora, salir a buscar discursos peligrosos, probablemente de la ultraderecha, que se consideran peligrosos porque se considera que pueden atacar a la esencia democrática, porque pueden estar produciendo confusión, etc. Bien, si los fake, si los bulos, si la forma de intoxicación de la ultraderecha se pudiera combatir con el derecho penal,
imagino que todos los países habríamos solucionado esto hace tiempo, ¿no? Pero es que el problema de esto, lo verdaderamente grave, lo que es amenazante es que el derecho penal no puede acabar con ello. Es decir, esto es algo que tenemos que intentar exterminar de otra manera, pero no con el derecho penal. O sea, yo lo que me niego es a que el derecho penal se convierta en el saco para todo. Y entonces todo el mundo pide que todo sea delito, la incivilidad es delito, todo es delito. Digamos, no sé, las declaraciones que estamos oyendo hablar, que son ignominiosas y a mí me producen repugnancia de la ultraderecha, que sean delito. Bueno, este tipo de mundo es el que les gustaría a ellos, no es el que me gusta a mí. Claro, ¿qué hacemos, Elisa, con un cartel en un estadio de fútbol diciendo muerte a los negros, muerte a los homosexuales? Bueno, los homosexuales y los negros sí forman parte de los colectivos de los que te he hablado antes. Los vecinos de Torrevieja no son un colectivo discriminado y sobre los que se ejerza la violencia o haya, de hecho, una persecución en el tiempo que está constatada, ¿no? El tema del racismo está ahí, el tema de la persecución de los homosexuales está ahí y por lo tanto son colectivos protegidos. Por ejemplo, las mujeres como tal grupo, todas las mujeres, no somos un colectivo protegido. Claro. Oye, la tercera idea de tu artículo hace referencia a algo que nos está llamando la atención, ¿no? Y que produce sentimientos enfrentados, ¿no? Hemos dicho que asustan un poquito esa policía de los balcones, ¿no? Parece que esas personas que antes estaban evaluando las obras en la calle, diciendo esa pared está torcida, ahora parece que se convierten desde los balcones en policías y en chivatos respecto de quién puede estar y quién no puede estar en la calle. Nos llama la atención la cantidad de multas, nos llama la atención la cantidad de detenciones, pero al mismo tiempo uno ve a nuestros compatriotas y dices, mira ese que es idiota, ¿no? ¿Qué hace? ¿No? Y encima, ¿por qué se pone chulo? Pero tú planteas en el artículo que cuidado, que igual sin mediación judicial, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están evaluando por sí mismas qué significa ese confinamiento y pueden ir más allá de lo que las leyes establecen. Bueno, es evidente, como en las ruedas de prensa nos cuentan los casos, por ejemplo, la gran incautación de los 30 kilos de naranjas y estas cosas nos las cuentan en unas ruedas de prensa, ¿no? Y además nuestros compañeros periodistas informan cada día de los casos que se han detenido, etcétera, etcétera. Pues claro, es que a poca sensibilidad que tengas respecto a derechos y libertades te das cuenta de que hay cosas que no engranan, ¿no? Por ejemplo, gran caso del día, lo recordaréis, sancionan a una persona que había salido a comprar y llevaba en la bolsa unas salchichas de Frankfurt, un bote de nocilla y no sé qué otra cosa. Y entonces el policía entiende que esos alimentos no son esenciales y le pone una sanción. Vamos a ver, el decreto de alarma que está publicado en el BOE habla de que se puede bajar a comprar alimentos. Alimentos, es decir, la policía no tiene por qué dar el siguiente salto y hacer como en Alicante hizo la Guardia Civil una lista de los alimentos que les parece que sí y los que le parece que no, ni tienen que decidir ellos que las salchichas de Frankfurt no, o la nocilla, pero que sí la barra de pan. Es decir, eso es extralimitarse, es ir más allá de lo que va la ley. La policía no debe ir, no legisla, la policía no puede ir más allá del instrumento legal que le ha dado el gobierno. Y ese instrumento está en el BOE. Entonces, claro, estamos viendo todo el tiempo, por ejemplo, los juristas cuando dicen, no, le han imputado un delito de desobediencia porque no ha cumplido el confinamiento. Decimos, el delito de desobediencia se produce cuando a ti te da una orden la autoridad y tú, Juan Carlos Monedero, en concreto no la cumples. Pero cuando se hace una proclama jurídica general y tú no la cumples, lo que has cometido es una infracción administrativa. Por ejemplo, hay de irse en autopista a 120 por hora y tú vas a 150 o a 145. Pues entonces has cometido una infracción administrativa, pero no una desobediencia. Es más, si te pilla el mismo radar 5 veces, tampoco has desobedecido, sino que tienes 5 infracciones administrativas. Bien, esa ampliación que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por la cual si tú te has saltado de determinada manera el confinamiento o te han visto 3 veces saltándolo, te imputan un delito, eso tampoco está en las leyes. Entonces, lo que yo vengo a denunciar es que por mucho que todo el pueblo ahora esté aplaudiendo el que todos seamos cívicos, ese civismo no le corresponde a la policía convertirlo en algo delictivo o en infracciones. Y ya veremos luego cómo los jueces tiran muchas de esas infracciones después, porque esas sanciones, porque no son de acuerdo a la ley. Por ejemplo, cuando el otro día, fíjate que es un tema, yo insisto, soy atea, se saca a unos señores que están oyendo una misa en Granada, ¿no?
que está dando el obispo. Y la sacan. Bien, el decreto de alarma dice que se pueden mantener las ceremonias religiosas siempre y cuando en el interior se conserve la distancia social de 2 metros. Ya hemos de pensar que en la misa no había personas amontonadas, ¿eh? Había personas a 2 metros. Bien, pues ¿por qué entra la policía y disuelve una celebración religiosa que está admitida por el gobierno, por la legislación del decreto de alarma? Pues no lo sé. Las azoteas. No puede usted estar en la azotea o subir a correr a su azotea. ¿Pero por qué? Si el decreto dice vías públicas y el concepto vías públicas es un concepto del derecho administrativo que deja clarísimo qué es una vía pública y una azotea no es una vía pública. ¿Qué me da miedo a mí de todo esto? Me da miedo que pongamos en manos de la policía, de cada uno de los elementos de la policía, el legislar. Y esa es la tendencia del Estado policial. Claro, y aquí además opera algo que va en contra de los propios policías y de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque en vez de ponerles en la tarea de defensores de la Constitución, los ponemos de alguna manera como una suerte de guardias de seguridad, de leyes que no siempre están muy bien explicadas y que rompen, ¿no?, toda esa tarea que tienen que hacer ellos de compromiso democrático y de ayuda a la ciudadanía. Juan Carlos, ante la duda, el señor agente, ante la duda de que verdaderamente pueda sancionar o pues ante la duda, amablemente conmina al ciudadano a volver a su casa lo antes posible y volver a su confinamiento. Y aquí paz y después gloria, que no estamos para que alguien se ponga las más medallas del mundo de a cuánta gente ha detenido o a cuánta gente. Desde luego, el número de sanciones en España es superior al de cualquier otro país, superior al de Francia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, oye, que está bien que haya celo, pero que ese celo no nos lleve a que cada policía nos vaya a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Me parece más relevante preguntarte que es verdad que tenemos que hacer algo, ¿no?, con las mentiras, con los fakes. No sé qué tenemos que hacer. No tiene sentido que el diario El Mundo saque una noticia quejándose, ¿no?, de que hay un bulo sobre WhatsApp, cuando es uno de sus periodistas el principal responsable de que se haya puesto en marcha este bulo. O vemos que periodistas que les invitan a las tertulias montan empresas para hacer programas estrictamente de bulos, ¿no? Vemos que hay algunos periódicos que son periódicos expertos en manipulaciones y en bulos. ¿Qué hacemos con todo eso? Mira, es que quizá lleguemos un poco tarde. Yo creo que esta deriva de la profesión periodística en España arrancó con el 11M y con los 2 equipos que se constituyeron fundamentalmente, los conspiranoicos y los que querían contar de verdad lo que pasaba, y a raíz de ahí se perdió todo tipo de prurito con respecto a contar mentiras, es decir, se contaron muchas mentiras cuando los atentados del 11 de marzo, y eso fue muy, muy duro para la sociedad española. Y después sucede que las democracias precisan de intermediarios. Una democracia está hecha a base de intermediarios y los periodistas son los intermediarios entre los ciudadanos, y esa dificultad que supone analizar las fuentes, contrastar que no te la estén colando, mirar, es decir, todo eso se supone que había personas entrenadas para hacerlo y que los ciudadanos delegaban en ellos. Entonces, parte de la destrucción de la ultraderecha tiene que ver con la destrucción de los intermediarios. Los políticos son intermediarios entre los ciudadanos, los votantes y el propio ejercicio de la autoridad democrática, y también se ha intentado destruir a los políticos como clase en sí, es decir, hacer que pierdan la confianza de los ciudadanos. A los periodistas nos ha pasado un poco lo mismo. La regulación normal era que esas personas tendrían que haber salido del carril profesional hace mucho, porque antiguamente cuando tú hacías una cosa de estas características eras inmediatamente proscrito porque los ciudadanos ya no te querían como periodista, ya no eras rentable para los medios, proscritos porque los medios tenían una ética que aplicaban, etc. El tema es que todo eso ha saltado por los aires. ¿La solución a eso es la censura? Yo creo que no. Elisa Beni, periodista sin miedo, con memoria y que de alguna manera, como las buenas Casandras, ¿no?, ven lo que va a venir y le parte el corazón que no les hagan caso, ¿no? Porque es verdad que de esta crisis podemos salir más solidarios y con derechos consolidados, o también podemos salir más vigilados y podemos salir con menos derechos civiles. Ojo con el poder. Así. Esto lo cantaba Bloque. Bloque cantaba: tened cuidado con el poder, cuando yo era muy jovencita. Yo que soy profesor de teoría del Estado, le digo a mis alumnos: cuidado, que el Estado es parte del problema y parte de la solución. Elisa, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz confinamiento en la medida de lo posible. Yo con no contagiarme. Gracias, Juan Carlos. Un beso.